Voy a escribirles aquí, por ejemplo, sobre diferentes entornos para programar en Python. El día de hoy vamos a estar usando uno, pero eso no significa que sea el único, ¿sí? Entonces voy a escribirlos y vamos a dedicarles unos 10 minutos a mostrarles cómo hacer esas opciones y todo eso. Una primera opción, disculpen. Entonces, ¿qué opciones hay para programar en Python? La primera es lo que vamos a usar hoy, que se llama Google Colaboratory. Ya les muestro cómo funciona. Otra opción es Anaconda. Otra opción es digamos que, y bueno, vamos a ir a una tercera aquí. ¿Qué ventajas tienen las tres estas sobre la primera, sobre la última? Que estas tres, digamos, son entornos que, digamos, están centrados en Python. En Visual Studio Code puedes programar en cualquier lenguaje, entonces le toca a uno como hacer la ejecución mediante consola y todo eso. Bueno, entonces PyCharm tiene una versión gratuita y una que es paga. Entonces, la gratuita es bastante completa y se puede descargar. Buscan en Google PyCharm y pueden descargarla sin problema alguno. Tiene la versión community y la versión gratuita. Entonces, ya digamos a quienes les interese, eh, pues digamos que es bastante chévere en el sentido de que tiene un interfaz con colores y todo eso y te indica errores en la sintaxis, ¿cierto? Que es algo que cuando uno está aprendiendo es algo bastante útil porque te ayuda a saber si algo que escribiste está mal respecto a cómo funciona el lenguaje, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es bastante útil y pues la ejecución es bastante sencilla. Eh, Ahora bien, PyCharm, esa es una opción. Una segunda opción es Anaconda. Ustedes buscan Anaconda eh, y anaconda.com. Esta se llama, dice, la plataforma más popular en el mundo para ciencia de los datos. Esto lo pueden descargar también de la página y un segundo. Anaconda, me busco Anaconda Navigator, Anaconda Navigator. Entonces, aquí está toda la documentación y aquí les muestran, digamos, qué cosas tiene esto. Yo lo tengo instalado, les voy a mostrar así de rapidez qué es lo que trae. O sea, como les digo, pueden buscarlo y pues la descarga enseguida sale el link de descarga pues en control Anaconda Navigator, download y pues no hay problema alguno el tema de descargar. Tiene una guía para la instalación y todo eso. ¿Sí? Entonces, esto aquí les explica cómo instalarlo en Windows, Mac o Linux, si tienen Linux, que no lo tengan. Pueden descargarlo. Aquí les indican qué cosas trae. Pues aquí está el tema de la descarga. Está cargando aquí. Voy a mostrarles. Ok. Aquí está. Si lo descargan y lo instalan, esto es lo que les va a salir. Y pues esto trae herramientas o integración con otras herramientas, como aquí se dan cuenta de Visual Studio Code y otras herramientas que digamos que no les interesa irán explorando. Y tiene estas cosas que se llama Jupyter Lab y Notebook, Jupyter Notebook. Las dos sirven para pues coger programas de manera muy similar a como lo hace Google Colab, que es lo que vamos a ver ahora. Esto pues le permite como que tener un proyecto, unos archivos y todo ahí ejecutándose. No sé por qué lo voy a cansar. Bien, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta respecto a lo que se ha mostrado? Cuéntenme, por favor.
¿Alguno tiene una pregunta, una duda respecto a lo que se ha visto hasta ahora? Bien, entonces, por ejemplo, este es el cubo Jupyter Lab. Y aquí pueden ejecutar código de Python sin problema alguno, ¿sí? Miren que es solamente escribir, darle a ejecutar y ya está, ¿vale? Y pueden tener aquí una carpeta con su proyecto, aquí nueva carpeta, crean su proyecto. Y en esa carpeta pueden tener sus archivos. eh, y pues ahí ir guardando y teniendo sus archivos. ¿Cuál es mejor para comenzar? La verdad, eh, yo les recomiendo Colab. O sea, pero digamos, no hay como que una mejor herramienta así en términos generales, pero todo como que depende de lo que uno va a hacer. Si uno va a hacer algo que no requiere una interfaz gráfica ni nada de eso, Colab o Jupyter son excelentes opciones porque esto está muy enfocado a la parte de texto, ¿sí? Entonces, aquí se pueden mostrar gráficas y todo eso, pero si necesitan o sea, algo así como que una ventana y que el usuario interactúe con clics y todo eso, es mejor usar PyCharm que esta, ¿sí? Pero para comenzar, Colab, Google Colab, que es la que les voy a mostrar ahora, o la suite de Anaconda, que es la Jupyter, esto es Jupyter o Notebook, que es casi lo mismo, también son buenas opciones. Entonces voy a escribírselo aquí para comenzar. Eh, está bien, Google Colab o Jupyter Lab, Jupyter Lab, Jupyter Notebook de la suite de Anaconda. ¿Vale? Entonces, es un buen punto de comienzo porque pues son bastante, voy a escribir aquí, opciones aquí, donde programar en Python. ¿Sí? Ahí damos respuesta a esa pregunta. Voy a poner esto aquí arriba. Entonces, esa es una primera cuestión. Deben programar en Python. Anaconda, PyCharm, Visual Studio Code y entonces Jupyter Lab o esta de acá, Jupyter Notebook, que es casi lo mismo. Son buenas opciones, o esta de Colab. Ahora, ¿qué es Colab? He venido diciendo que les voy a mostrar ahora, que vamos a trabajar en eso, pero no les he mostrado qué es. Por cierto, no me presenté, ¿cierto? Disculpen. Eh, voy a escribirlo aquí. Mi nombre es Luis Manuel Cárcamo Morales. Soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas. Disculpen que me presente tardíamente. Estoy acostumbrado como a dar tutorías y es como que ya está la costumbre de que me presentar al comienzo y ya no lo hago más. Bien, mi nombre es Luis Manuel Cárcamo Morales. Soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas. Y no sé, soy monitor desde sexto semestre de una materia que se llama estructuras discretas, donde se, digamos, el primer enfoque, el primer encuentro oficial de los estudiantes con Python. Y bueno, fui monitor de tercero a noveno semestre de algoritmia, entonces digamos que más o menos me desenvuelvo bien explicando y esas cosas, se supone. Entonces, bueno, disculpen la presentación tardía, esa es mi presentación, Luis Manuel Cárcamo Morales, estudiante del noveno semestre de sistemas y bueno, disculpen que lo haya olvidado, que lo haya omitido. Eh, entonces, volviendo acá, que es Google Colab. Eh, Google ofrece una herramienta gratuita, totalmente gratuita, para el desarrollo en Python. ¿Cómo acceder a ella? Ustedes simplemente buscan Google Colaboratory, ¿sí? Entonces aquí le aparece la opción. Pueden crear cuadernos. Estos cuadernos son equivalentes a estos archivitos que hay aquí. Este formato, si viene aquí, dice este nombre, significa Python Notebook. NB Notebook y PY de Python. Y la I significa interactivo. Entonces, esos notebooks o agendas o cuadernos
le permiten, le pueden crear o sea, entran a Google Colab y con su cuenta la Norte o su cuenta personal, eh, pueden darle aquí un nuevo cuaderno, ¿sí? Eh, y pues aquí tiene un cuaderno vacío, ¿cierto? Aquí pueden cambiar el nombre y aquí pueden empezar a programar y todo eso, que es lo que vamos a hacer acá. Miren que este es un cuaderno, solo hay que poner una imagen y todo esto, y texto. Y como ven, pueden intercambiar entre texto y código. Aquí también lo pueden hacer. Eh, entonces, por ejemplo, no sé, eh, ok, ya me olvidé cómo. Aquí uno puede cambiar el formato de la celda y lo puede cambiar entre texto y código. Bien, esa es la cuestión. Eh, bien, no recuerdo ahora mismo cómo se cambia aquí. Eh, Usted pone código o texto. Entonces esto es texto, texto. Entonces, bien, ya terminamos esa parte de mostrarles dónde programar en Python, qué opciones hay y qué opciones están bien para comenzar. Eh, Como se dan cuenta, también se puede formatear el texto, ¿no? Pueden poner en cursiva o aplicar formato de código, poner enlaces, poner imágenes, listas, enumerar, listas con viñetas, reglas horizontales, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido es como que bastante completo esto. Entonces, ahí está ese ejemplo. Bien. Al final, no sé, yo compartiré el link, entre otras cosas. Otra ventaja de esto es que se puede compartir fácilmente, ¿sí? Como si fuera un documento de Google. Pueden compartir el link y cualquier persona puede acceder a él y ustedes eligen si es como que solamente puede ver o que puede editar, ¿sí? Entonces es otra ventaja de Colab. Permite que esa edición o compartir documentos. Bien, entonces vamos a escribir aquí código. Vamos a empezar con introducción, perdón, introducción, y aquí vamos a poner lectura de datos, perdón, escritura, lectura de datos. No voy a como que bombardearlo enseguida como no, que Python en Python esto es así, sino que a medida que vayamos viendo, vamos a ver qué cosas cambian y todo eso, ¿vale? Entonces, vamos a empezar aquí con el tema de lo que es la escritura y lectura de datos. Aquí, aquí. Esto que hago aquí, que esto es numeral, significa como que para hacer una especie de índice, ¿sí? Pues aquí está una sección y así pueden añadir secciones, subsecciones. Entre más numeral haya, significa que estará más por debajo, ¿sí? Eso pues puede que sea útil o no a futuro. Eh, ok, ¿hay alguna duda hasta ahora sobre lo que he dicho para empezar ya con la primera línea de código en Python? Ok. Cuando haga preguntas, pues después de 5 segundos, si nadie responde, pues supongo que es que no hay dudas, porque es mucho más conveniente que todos digan al tiempo que no hay dudas. Bien, escritura, lectura de datos. Vamos a empezar. No sé si recuerdan que ahí en Java tienen que poner que main class, que los corchetes y todo eso, ¿cierto?
Acá en Python eso cambia. Entonces, para escribir, por ejemplo, hola mundo, acá, por ejemplo, solamente necesito escribir una línea de código. Entonces, print significa escribir, para escribir. Y pues aquí voy a decir, hey, escriba hola mundo, ¿sí? Y de paso les digo, no sé si recuerdan que allá habían los comentarios y esas cosas. Los comentarios en Python se hacen con numeral, ¿sí? Numeral. Entonces aquí está el código, aquí está un comentario sobre el código. Entonces, para ejecutar podemos presionar aquí o hacer control enter. Ahí está nuestro primer hola mundo. Bien. Entonces, bueno, ya es el comienzo, ya aquí en adelante todo va a ir más rápido, un poco más rápido. Entonces, hola mundo. Y pues ya se imaginarán que también podemos decir print cualquier número, ¿sí? Ahí está. O print un número entero, un número real, perdón. O cualquier cosa así, ¿vale? Entonces, eso. Entonces, ese es el tema de la escritura de datos. No hay mucho que decir ahí, simplemente eso es una escriba, ¿sí? Bien. Me imagino que sobre eso no hay dudas, ¿o sí? ¿Hay alguna duda al respecto de lo que es la escritura de datos y eso? No, ok. Entonces vamos ahora, porque pues digamos que eso es como que el fin de todo programa, ¿no? Cómo muestro un resultado o cómo sé qué está haciendo mi código, cómo uno escriba, ¿cierto? Ahora, siguiente. Está el tema de la lectura de datos. Voy a ponerlo aquí. Lectura de datos. Por consola, ¿no? No me refiero de pronto a lectura de datos. Aquí escrito. Lectura de datos. Entonces, podemos aquí hacer, por ejemplo, nombre igual input, dijiste su nombre. Entonces, la función input nos permite leer información por consola. Entonces, vamos a leer el nombre y vamos a escribir aquí print. Su nombre es dos puntos más nombre. Entonces, vamos a hacer la prueba. Ejecutamos y nos dice, hey, digite su nombre. Decimos aquí, por ejemplo, Luis, y ahí está. ¿Sí? Y de nuevo, Luis. Ahí está, ¿vale? Ahí está la lectura del dato. Lectura. Y aquí está la escritura. Bien, entonces, esa parte. Entonces, eso es un primer comienzo en el tema de la lectura. Ahora, también es posible, yo decir, hey, A igual input. Ojo que este más aquí significa concatenación, es decir, va a unir esta cadena, esto es una cadena de texto, con esta cadena de texto, que es el nombre, ¿vale? Es unir dos textos, la concatenación. Entonces, A igual input, digite un número. Y B, vamos a decirle, digite otro número. Y vamos a decirle que C es igual a A más B. Y vamos a poner aquí print, resultado, C. Entonces vamos a poner aquí un número 10, aquí un número 5. ¿Qué pasó? ¿Qué esperábamos de pronto? Esperábamos que esto aquí sumara A y B, ¿cierto? Pero como si fueran números, es decir, 10 más 5, 15. Pero ¿qué pasó?
nos dio que 105. ¿Qué pasó aquí? Lo que sucedió aquí es que input, vamos a escribirlo aquí, input devuelve una cadena. Entonces es necesario pasarla a números. ¿Qué significa eso? Que esto es una cadena y esto es una cadena. Entonces, si yo le digo A más B, él va a reconocer eso como fundir 10 con el 5 y por eso da 105. Y aquí, entonces, por eso el resultado es ese. Vamos a hacer lo mismo de nuevo, pero cambiando algo. Vamos a decirle que transforme a entero A y B. Es decir, yo le digito el 10 aquí y él viene y con la función int transforma a entero. Bien, entonces, ¿qué hace esto? Ya vamos a ver. 10 y 5. Me equivoqué. Ok, aquí. ¿Qué sucede? Aquí yo podía sumar dos cadenas, sin problema alguno. Entonces, una cadena más otra cadena es una cadena. Estoy sumando dos cadenas también. Aquí estoy intentando sumar una cadena con un entero. Entonces, de pronto más prudente separar por coma. ¿Sí? Entonces, 10 y 5. Y ahí está nuestro resultado. ¿Alguna pregunta al respecto del tema este de pasar a entero? Cuéntenme, por favor. ¿Qué función cumple la coma? En la coma es como para separar como que cosas que voy a mostrar. Por ejemplo, voy a ponerlo acá. Voy a poner aquí print 1, 2, hola, chao, 0.1. Entonces, si te das cuenta, lo que hace eso es separar y mostrar todo lo que está separado. Mostrar todo lo que está separado por coma en la misma línea. ¿Sí? Te va a mostrar 1, 2 y todo eso junto. ¿Vale? ¿Sí queda clara la duda, Carlos? Ok, excelente. Entonces, es otra manera válida. Entonces, aquí estoy dándole esto. Ahora, eh, así como hay tipo entero, recuerden que los enteros no tienen parte decimal. También hay float, que es de punto flotante o números reales, ¿vale? Entonces, acá yo no puedo poner números con puntos ni nada de eso, pero acá sí. Entonces, vamos a decir aquí 10.5, 1.5 y 3.2. Y están nuestros resultados, ¿sí? Naturalmente. Ahora, ¿qué quiero rescatar de aquí antes de avanzar? Miren que ya de a poco van a ver cómo avanzamos mucho más rápido. ¿Qué quiero mostrarles aquí antes de avanzar? En Java, recuerden que ustedes definían al comienzo, eh, tal variable es un entero, tal variable es un real, tal variable es una cadena y todo eso. ¿Recuerdan eso de Java? Entonces, no sé si lo recuerdan, pero pues allá todo era así. Acá en Python eso no es necesario. Acá no es necesario definir de manera explícita de qué tipo es una variable. Si se dan cuenta, yo en ningún momento dije que A era un real, sino que lo que hace que A sea un número real, miren que aquí está float, lo que hace que A sea un número real es la manera en que yo lo asigno. Y, y así todos, miren aquí, por ejemplo, A dice aquí que es
float. Aquí nombre dice que es str, que significa cadena, y así. Entonces, el resultado de cada cosa, el tipo de cada cosa que sea real o entero, o voy a escribirlo aquí para que quede claro. En Python no se declaran los tipos de las variables explícitamente, sino que es la manera en que es asignado, o el valor al que es asignado, lo que define el tipo de cada variable. En ese sentido, Python es muy dinámico y voy a mostrarle un ejemplo. Yo puedo aquí decir, por ejemplo, A vale 1, luego decir que A vale hola, y luego decir que A es igual a 1.5. En Python hay una función que permite ver el tipo de una variable. Aquí la función type permite conocer el tipo de una variable. Estas cosas son aparentemente tontas y todo eso. No sé si a alguno le parezca así. O sea, pero es como que empezar lento en eso porque a menudo uno tiene como que errores programando y al comienzo uno no se da cuenta de, hey, que estoy haciendo mal y todo eso. Entonces, a partir de mi experiencia, que no puede que no sea mucha, pero algo es algo, eh, conocer este tipo de cosas ayuda a corregir los programas que estamos haciendo, a corregir los errores que tengamos de manera mucho más rápida, ¿sí? Entonces, saber que en Python una variable puede cambiar de tipo, saber que en Python está como permite separar o que no puede sumar una cadena y un entero así por así, es muy útil. Entonces, aquí estoy mostrándoles esto. La función type permite mostrar el tipo de una variable. Entonces aquí le digo a igual 1 y que me muestre el tipo de a. A igual hola y que me muestre qué tipo es aquí. Entonces, cuando a vale 1, miren que es un entero. Acá le asigné esto y ahora es una cadena. str significa cadena. Aquí le asigné un real, valor decimal, y aquí me dio float, que es como real. Entonces, si se dan cuenta, Python es muy dinámico en cuanto a los tipos de las variables. No es necesario definir todo de manera explícita como si se hace en Java. ¿Vale? Esto es esencial, esto es importante que lo tengan en cuenta siempre. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahora sobre el tema de lectura de datos y de los tipos en Python? Cuéntenme, por favor. ¿Hay alguna duda? No, no. Todo claro, bien. Sí siente que están aprendiendo y que están... ¿Todo bien hasta ahora? Ok, excelente. Vale. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces ya vimos lo que es aquí la escritura, lectura de datos, escritura, lectura. Entonces vamos a pasar a otra cuestión que sería, no sé, escritura, lectura. Ok, estamos haciendo como un recorrido por lo que fue algoritmia 1, un recorrido rápido. Entonces, después de que aprendimos escribe y lea, lo siguiente que aprendimos fue condicionales. Condicionales. Entonces, por cierto, ¿alguno aquí no ha visto algoritmia o apenas la está viendo? Todos ya vieron algoritmia o alguno no la ha visto. ¿Vale?
Ah, ok, estás en primero. Ok. Bien. ¿Alguno más? Por 3, ok. Por 5, investigando, bien. Bien. A lo que no lo han visto todavía, está quedando todo claro. Sí, sí, sospechaba. Ok. Igual, o sea, hasta ahora no hemos dado así, como que no hemos visto nada como que súper. Es todo como que muy intuitivo, ¿no? Como que mostrar cosas, leer cosas. ¿Cierto? Entonces, bien. Entonces, eh, vamos a pasar a condicionales. ¿Qué son los condicionales? Los condicionales se trata de, o sea, pregunté porque pues ya vamos a ver temas de condicionales y ciclos, que es lo que de pronto ven posteriormente en algoritmos, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar más o menos de qué trata eso. ¿Qué son condicionales? Básicamente, o sea, algunas veces ya han dicho como, ok, si tal cosa, si tal cosa pasa, entonces no hago esto. O, hey, si, o te dicen, hey, si haces eso, no esperes que tal cosa. O, hey, si sigues haciendo tal cosa, no esperes tal cosa. O cosas así, ¿cierto? Como que te dicen, hey, da cierta condición, espera tal resultado. Hey, si no estudias, perder la materia. Si estudias, muy probablemente te irá bien. Si no vas a clases, entonces tal cosa. Entonces, esa es como que la intuitiva de eso, es si tal cosa pasa, entonces tal cosa. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver algo aquí. Vamos a decirle, por ejemplo, edad igual int, input, dígito esa edad. Entonces podemos decir, hey, ahora demuestro que es esto. Entonces voy a poner aquí el resultado y ya. ¿Qué es esto, por ejemplo? Esto es un ejemplo de un condicional en Python y pues bastante sencillo. Aquí estamos pidiendo al usuario que nos digite esa edad. ¿Sí? Ya. ¿Esto qué significa? If significa sí, entonces si la edad es mayor o igual a 18, entonces le escribimos, hey, es menor de edad. Si no, es menor de edad. Si tiene 18 o más años, es mayor de edad. Vale, si se dan cuenta es bastante intuitivo Python respecto a eso. Sí, entonces es como que hey, si la edad es mayor o igual a 18, entonces haga tal cosa, y si no, haga tal cosa. Entonces, algo importante, todo if al final de ahí, estos dos punticos de acá, voy a escribirlo acá. Entonces es if, aquí una condición, dos puntos, aquí cosas a hacer, y aquí else, segundo, cosas a hacer, si la condición. Entonces,
¿Cómo funciona eso? Así. Si el if, aquí está una condición, los dos puntos que siempre van, mírenlos, y aquí le indican qué debe hacer si la condición se cumple y qué cosas hacer si la condición no se cumple. Preguntarán de pronto, ¿puedo tener una condición dentro de una condición? Respuesta, sí. ¿Puedo tener una condición dentro de una condición dentro de una condición? Respuesta, sí. Todos son como bloquecitos armables. Todo puede estar dentro de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, en esa parte es casi que general a todo el lenguaje de programación y pues es bastante útil, ¿no? Porque ya con eso uno compone programas de mejor manera. Entonces, ahí está eso. ¿Hay alguna pregunta sobre esto aquí? Sobre el tema de los condicionales. ¿Qué pasa si pone un número que no se entero? Es decir, si hubiera puesto aquí, por ejemplo, dígito SAT y pongo 18.1, pregunta eso. Ok, vamos a ver qué pasa. Y mira, Kerron dice, literal inválido para int con base 10, 18.1. ¿Qué es un literal? Es como un carácter. Entonces, ¿a qué literal se refiere a este puntico de aquí? Él está diciendo, hey, ese puntico yo no sé cómo pasarlo a entero, ¿sí? Porque él lo que hace es como que formar el número con lo que está aquí. Entonces él encuentra un punto y él no sabe qué hacer con eso. Entonces, en ese sentido tiene dos opciones. O validar eso, o decirle aquí que esto es de tipo float. ¿Sí? Entonces, si le digo que float, él sí lo va a reconocer y si me permite digitar valores de tipo real, ¿vale? Listo, ok, excelente. Condicionales, bien. Otro ejemplo con condicionales. Vamos a decir aquí, nota igual, digite su nota. Entonces, esto porque quiero mostrarle que pasa si tengo varias condiciones al tiempo. Entonces, podemos decirlo. Si la nota está por debajo de 3.0, le decimos print deficiente o bajo, el rendimiento bajo. Aquí va. Si no, sí. Ahora explico qué es esto. Si la nota es menor o igual a, no sé, menor a 4.0, le ponemos rendimiento, ¿cómo se llama? Básico, creo que lo llama así, básico. Si no, sí, la nota está si la nota está por debajo del 4.8, le ponemos aquí, vamos a poner aquí regular, le ponemos muy bueno. Si no, si la nota, si no, entonces le decimos print excelente. ¿Sí? Ya le explico qué hace este. Entonces, el if, lo que hace es esto. Si la condición, voy a escribirlo mejor acá arriba para que se entienda mejor. Entonces, el if, no sé cómo ponerlo así como Markdown, lo que hace es poner una nueva condición en caso de que la condición de arriba, condición anterior o arriba, no se cumpla.
¿Qué quiere decir eso? Si, si la nota está por encima de 3.0, esto es falso, ¿cierto? Porque si yo digo que la nota es 4, entonces, y le pregunto, ¿4 es menor a 3.0? Eso es falso, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí a ejecutar. Nota, por ejemplo, vamos a poner aquí en 4.2. Entonces, miren que dio muy bueno. Entonces, ¿qué pasó para eso? Él dijo, hey, la nota 4.2 es menor a 3.0. Eso es falso, ¿cierto? Entonces, como eso es falso, esto no se cumple. No se cumple, entonces esto no se hace, sino que él viene acá y pregunta. Entonces, esto que me está diciendo, hey, si lo de arriba es falso, entonces mira si la nota es menor a 4.0. Entonces, 4.2 es menor a 4.0, eso es falso. Entonces, como eso es falso, él no hace esto, sino que salta acá a la siguiente. ¿Y qué hace? Él dice acá, hey, como lo de arriba no se cumplió, entonces mira si la nota es menor a 4.8. Entonces, 4.2 es menor a 4.8. La respuesta es verdadero, ¿cierto? Eso sí es cierto. 4.2 es menor que 4.8. Entonces, dado que eso se cumple, entonces él viene aquí y dice, hey, entonces dale print, escriba, muy bueno, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta al respecto sobre el funcionamiento del el if y eso? Para dar más ejemplos o explicarlo más con mayor detalle. Todo claro. ¿Alguno tiene dudas? Ok. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la ventaja de usar esto del if? Esta, ya les muestro. Entonces, otra manera también válida de hacerlo. Entonces, podemos aquí, por ejemplo, decir, en lugar de todo esto, decir, hey, si la nota no está por encima de 3.0, entonces quiero que mires si la nota es menor a 4.0 y pongas regular. Entonces, si no, si eso es falso, entonces mira si la nota está por debajo de 4.8 y escribe muy bueno. Y si no, entonces escribe excelente. ¿Sí? Entonces, miren que esto hace exactamente lo mismo. Pero, ¿qué ventaja tiene qué ventaja tiene esto acá? Que es mucho más conciso y, digamos, en cierto sentido, es más fácil de entender que esto acá. ¿Sí? Entonces, esto es, si la nota no está por debajo de 3.0, entonces mira esto. Si eso no se cumple, entonces mira esto. Este código se ve mucho más organizado que este acá abajo, ¿vale? Entonces, el if, voy a ponerlo acá, el if, acá en código, no la novela, es una abreviatura de else if, y condición, puntos, y condición. ¿Vale? Entonces, esto es equivalente a esto. El if condición es equivalente a hacer esto. Esto que estoy haciendo acá en dos líneas lo va acá en una línea, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el if es mucho más recomendable que el else if. ¿Alguna pregunta está allí? Ok. Entonces ya condicionales, ya vimos que era eso. Ahora,
La programación sabrán ustedes que es como que se trata de hey, cosas que son muy repetitivas o que puedo automatizar en los programas y digamos me ahorro hacer ciertas cosas. Un ejemplo, si yo les pidiera a ustedes que me buscaran los números del 1 al 1000, entonces con lo que sabemos hasta ahora tendríamos que hacer esto, ¿cierto? ¿Cierto? Del 1 al 100. Entonces, escribir así del 1, 2, 3, 4 hasta el 100. Voy a escribir aquí. Del 1 hasta el 100. Entonces, miren, esto de aquí significa salto de línea, que yo estaba aquí. Esto significa salto de línea. Ya con el tiempo lo irán descubriendo y eso. Por ahora no es relevante. Solamente para ilustrar. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, escribir los números del 1 al 100, este es el tema de condicionales. Eh, Perdón. Esto aquí, texto, condicionales, esto es ciclos repetitivos. Bien. Ahora, ciclo repetitivo. Entonces, si yo quisiera hacer esto, en lugar de hacer eso, yo puedo usar ciclos repetitivos aquí en Python. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas instrucciones que me permiten indicarle a mi programa que realice una tarea tantas veces como sean necesarias. Por ejemplo, puedo decir, voy a decir que i empieza en 1, ¿sí? Y voy a decirle mientras que, while significa mientras que, recuerde, en inglés. Entonces, mientras que i sea menor o igual a 100, a 10, para no ser tan largo, quiero que me muestres i. Y voy a aumentarlo. Entonces, ahora vamos a ver qué hace esto y qué significa cada instrucción. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Escribir todos los números del 1 al 10 sin necesidad de hacerlo explícitamente. ¿Sí? 1, 2, 3 y hasta el 10. Ahora, ¿qué está haciendo esto aquí? Esto lo que hace es, empieza aquí, entonces él viene. Esto es un ciclo repetitivo, significa que esto se va a ejecutar muchas veces. ¿Sí? Entonces, cada vez que esto sea verdadero, él va a hacer esto, luego hace esto, y luego verifica la condición y sigue ejecutando. ¿Qué significa eso? Al comienzo i vale 1, ¿cierto? Entonces i es menor o igual que 10, verdadero. Entonces nos muestra ahí 1. Esto significa aumentar i. Entonces i va a ser igual a quién? A 1 más 1. ¿Cuánto vale i ahora? 2. 2 es menor o igual que 10, sí. Entonces viene, muestra esto y así. Entonces, por ejemplo, llega al 9. Entonces, 9 es menor o igual que 10, sí. Entonces, muestra el 9 y entonces dice, hey, i es igual a quién? A 9 más 1. Entonces, y ahora vale 10. 10 es menor o igual que 10, sí. Entonces, hace esto. Escribe 10 y ahora te preguntas. Y ahora haces. Y es igual a 10 más 1. Eso ahora vale 11. Ahora, 11 es menor o igual que 10. Falso. Entonces, como eso es falso, él ya no hace eso, sino que salta a lo que venga después. ¿Sí? Entonces, por eso aquí está el fin. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ok. Eh, es importante esto, aumentar y muy importante. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Qué pasaría si yo no aumento ahí? Si yo aumento ahí, él va a quedarse, hey,
1 es menor o igual que 10, sí, entonces muestra 1. Ahora acá viene. Eh, si yo quitara esa línea, él vuelve acá. 1 es menor o igual que 10, muestra 1. Entonces va a estar mostrando 1 así, digamos, infinitas veces. ¿Vale? Entonces es importante aumentar y no siempre es aumentar y hacer disminuir o a veces son otras cosas, ¿vale? No siempre es algo de aumentar contadores, pero para este ejemplo sí. Entonces, bien. Siguiente. Eh, no sé, vamos a ver otro ejemplo para que se den cuenta que no siempre es. O sea, vamos a poner aquí número, vamos a decir que vamos a poner este número. Entonces vamos a decirle, mientras que el número sea diferente de 0, ya no, esto aquí significa diferente a, ¿sí? Esta negación igual significa diferente de. Entonces aquí decimos, mientras que el número sea diferente de 0, vamos a decirle, hey, el último dígito va a ser, no sé, el resto, es decir, número, módulo 10. Esto significa módulo. Y no es más que el resto de la división. Es decir, si yo, por ejemplo, a esto le saco módulo 10, eso va a ser igual a quién? A 5. Un mejor ejemplo sería 2, 3, 4, 5. Entonces, eso módulo 10 es igual a 5. Otro ejemplo, 2, 4, 5, 6, módulo 10 es igual a 6. O sea, el resto de la división por 10 siempre va a ser el último dígito del número, ¿cierto? Entonces, aquí 5, aquí 6. Entonces, el último dígito va a ser este, y aquí le decimos print, último dígito. Y aquí vamos a ir, por ejemplo, diciendo que el número va a ser igual al número sobre 10. Esta doble barra indica división entera. Es decir, por ejemplo, si yo hago 2, 4, 5, 6 sobre 10, eso es igual a 245.6. Pero si yo hiciera 2, 4, 5, 6 sobre 10, eso va a ser igual a ¿qué? A 245. Es decir, me va a dejar solamente el cociente, ¿sí? Y se olvida la parte decimal, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver qué hace esto. Voy a ponerlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hace esto? Entonces va a ir mostrando el último dígito del número hasta que haya mostrado todos, ¿sí? O sea, es un ejemplo para que se den cuenta que no siempre es que tengo que ir aumentando algo. Pero sí debo asegurarme de que esta condición en algún punto se cumpla. Si se dan cuenta, esto aquí lo que hace es modificar esto aquí y por lo tanto en algún punto saben que eso va a llegar a ser verdadero. Porque si yo estoy quitando cifras sucesivamente un número, o sea, si yo estoy como que quito este, luego este, ahí llego a cero, ¿vale? Entonces, quería que vieran eso. Bien. ¿Qué otro tipo de ciclos repetitivos hay en Python? Eh, Permítame un segundo, por favor. Ya vuelvo.
Bueno, disculpe, había ido a tomar agua. Bien, entonces ya vimos un tipo de ciclos repetitivos que hay en Python, pero no es el único ciclo. Digamos, hay otro tipo de ciclos. Entonces voy a escribir aquí, este es un ejemplo de mientras que while, while, y ahora vamos a ir con otro tipo de ciclo que es el for. Entonces, ¿qué es esto del for? Es, digamos, un caso en específico del while. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos mostrar los números entre el 0 y y el, y el 10, vamos a ver qué sucede aquí. No es de 0 a 9, y vamos a ver por qué hacemos esto. ¿Qué hace esto aquí? Esto aquí me crea un rango. Si se dan cuenta, esto va a crear un rango entre el 0 y el 10. Significa que, o sea, va a estar el número entre 0 y el 10, pero siempre el número que está a la derecha no lo incluye. Es decir, si yo escribo 0 y 100, va a ser de 0 al 99. Voy a escribirlo acá antes para que se sepa. Texto. Entonces, range de, a ver. Entonces, crea un rango de números entre A y B menos 1. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí está entre 0 y 10. Entonces, esto va a mostrar de 0, 1, sí, y hasta el 9, como se dan cuenta. ¿Sí? Si yo quisiera mostrar hasta el 10, obviamente lo que debo hacer es esto. ¿Sí? También puedo mostrar, por ejemplo, del 0 al 100 solamente los pares. Este 2 de acá lo que significa es el aumento. Entonces, él va a ir 0, aumenta 2, y así sucesivamente. Voy a escribirlo acá abajo para que se vea. A, B, y aquí voy a escribir delta, con paso, delta. Entonces, si se dan cuenta, él va a ir 0, así hasta el 98. ¿Sí? Va a estar aumentando siempre esta cifra que se le indicó acá, que aquí el delta 2, 0, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Bien, si se dan cuenta, es bastante intuitivo, ¿no? Para cada número en el rango entre 0 y 100, con paso 2, muéstrame ese número. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Cuéntame. Okay. ¿Sí han entendido todo hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Por ahora ninguna duda. Okay. Eh, ¿Hay algunos? Todos son de ingeniería eléctrica y electrónica, me imagino, o la mayoría. ¿Hay alguno que no sea de esas carreras? Sistemas, ok. ¿De qué semestre? Primero, ahí. Psicología, ahí. Eh, Fíjense que empezaba, pensaba en empezar de manera presentándome y hablándole sobre algunas cosas, pero se me pasó por alto. Pero el tema de aprender a programar es esencial, digamos, para todas las carreras. Para todas, sí. O sea, porque hay cosas que
digamos, con programación, son mucho más sencillos, en el sentido de que de pronto, por ejemplo, analizar una cantidad de información grandísima, uno hacerlo a mano o al ojo es imposible. Pero es una cosa que si la metes en MATLAB, en Python, obtienes pues una idea muy por encima de lo que por lo general puedes tener, de, ¿cierto? Ya digamos con cosas más avanzadas, pero es bueno que todos sepamos programar y sepamos conceptos de este tipo. Eh, Bien, entonces, bueno, vamos a seguir aquí. Estamos con lo de que el rango y todo eso. Entonces, siguiente paso. Voy a quitar esto aquí porque está muy... Voy a poner esto aquí. En igual a... ¿Qué significa esto? Significa que en lugar de separar cada cosa que está mostrando, o sea que va a mostrar el cero y en lugar de hacer un salto de línea, va a mostrar una coma y un espacio. ¿Sí? Entonces, allí cambia eso. ¿Vale? Entonces, es otra manera de mostrar la información. Eh, Rango, ok. Bien, hasta ahora hemos visto esas cosas y ya. ¿Qué cosas pueden suceder? Puede suceder que, por ejemplo, yo quiera guardar información y cosas de ese estilo, ¿cierto? O por lo menos temporalmente. Entonces, ok, eso es la parte de ciclo. No quiero entrar mucho en eso, solamente es recorrer. Igual ya luego vamos a ver cosas para eso. Eh, no hemos visto nada que requiera como que super lógica y nada de eso. Entonces vamos aquí a una siguiente cuestión, que es el tema de las listas o vectores. Eh, entonces, ¿qué es una lista? Entonces, ustedes sabrán que yo puedo, por ejemplo, hagan de cuenta que tienen como que un espacio donde van a ir guardando cositas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí una lista. Entonces, ¿cómo indico que algo es una lista? Aquí está el nombre de la variable, ¿sí? Y decir, hey, esta variable es igual a una lista. Vamos a ver si eso es cierto. Recuerden que la opción type nos permite ver de qué tipo es. Aquí está class lista. Obviamente eso no tiene nada que ver con el nombre, ¿cierto? Yo puedo decir que es A y sigue siendo una lista. Bien, entonces está esto, pero yo a esa lista le puedo añadir elementos. Append significa anexar, ¿sí? Entonces podría decirle que a la lista le añada este elemento, que le añada, por ejemplo, un hola, lista, append, un número, ¿sí? Y vamos a ver aquí al final qué resultado tenemos. Print list. Entonces, si se dan cuenta, la lista estaba vacía y lo que hicimos fue añadir estos elementos a la lista. Ahí están. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Y pues, y también puedo, obviamente, empezar la lista sin que esté vacía. Por ejemplo, voy a poner aquí A igual a 1, 2, 3. Y aquí tengo print A y ahí está. ¿Cierto? Podemos empezar la vacía o empezarla con elementos ya creados. Hoy vamos a dar una lista porque hay otras estructuras de datos, otros elementos en los que puedo guardar conjunto de información, pero pues por efectos prácticos vamos a quedarnos en las listas. Bueno, no vamos a quedarnos en la lista, voy a mostrarle otras.
que pronto les puede iluminar todas las listas. Voy a poner aquí algunas estructuras de datos. Y aquí vamos a poner listas. Y acá abajo vamos a poner diccionarios. Las dos son muy útiles. Diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Ustedes sabrán que, por ejemplo, ustedes van a un diccionario, ustedes ponen una palabra y esa palabra tiene una definición, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, diccionario, no sé, subterfugio, no sé una palabra, incendio. Y eso me va a dar, ¿qué? Una definición, ¿cierto? O sea, de manera general tengo un diccionario. Aquí tengo palabra, una llave, y aquí tengo una definición. O dicho de otra manera, diccionario, llave, valor. Ahora vamos a ver qué significa eso. Por ejemplo, ¿cómo se crea un diccionario en Python? Texto, la siguiente manera. Variable. Siempre que ponga esto del menor, mayor, es para indicar, o sea, no va eso, solamente es para indicar, es como un comodín. ¿Vale? Entonces, variable es igual a 10. Así. Es decir, este ejemplo que está aquí, ¿en qué se reduce? Se reduce, por ejemplo, en este. A igual 10. Y vamos a ver si eso es cierto. Print tipo de A. Ahí está, A es un diccionario. Entonces podemos decirle, hey, A, por ejemplo, 2000, algo así, igual a Juan Díaz. No sé, me inventé ese nombre y ese código. Por ejemplo, hagan de cuenta que tienen algo así como que tienen códigos y los guardan aquí y ese código pertenece a una persona, ¿sí? O por ejemplo aquí, esto es María San Juan, no sé, María Suárez. O A, eh, esto es Daniel Méndez. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces aquí podemos ver cómo se ve eso. Entonces aquí está. Esto código está relacionado con esta persona. Este código está relacionado con esta persona y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, Daniel Méndez. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que están desarrollando algo y ustedes dicen, por ejemplo, código. Código igual input, digite su código. Y está aquí dice, hey, si el código está en el diccionario, miren que es súper intuitivo. O sea, Python es bastante descriptivo en eso. Al diccionario, ¿cierto? Entonces están diciendo ahí, si el código está en el diccionario que se llama A, entonces print código encontrado. Y aquí mostramos a quién, a código. Si no, aquí decimos, si no, print código no encontrado. Entonces vamos a ver qué hace esto. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, a poner este código, pero vamos a cambiar un dígito. Código no encontrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay ningún código que sea así aquí en esta lista, en este diccionario.
Vamos a poner en cambio ahora el código, un código válido y vamos a ver qué sucede. Entonces aquí, código encontrado y nos está diciendo que a quién pertenece, ¿vale? Entonces, este código in A significa, hey, si el código está en A. Y esto aquí indica, hey, dado este código, a quién está asignado el diccionario. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cuéntenme, por favor. Ok, ok, entonces ya, digamos, ¿cuál es mi invitación a que, o sea, con esto ustedes pueden seguir explorando, digamos, tienen base suficiente, créanme, para pues, hacer más cosas. Quiero devolver un poco y hacer énfasis en algo. Los dos puntos, los dos puntos, los dos puntos. Después de todo sí o de mientras que o de para, siempre van los dos puntos. Y todo lo que está dentro del mientras que debe estar a la derecha de él, ¿cierto? Si se dan cuenta, esto está a la derecha y como está a la derecha se ejecuta dentro, mientras que, y esto como está por fuera, se ejecuta por fuera del mientras que, ¿cierto? Como pueden observar. Entonces, bien, ok. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto el tema de escritura, lectura de datos, condicionales, ciclos repetitivos, alguna estructura de datos. Y pues vamos a terminar ya con algo que a todos quizás sea mucho más directo en lo que vamos a hacer en un futuro, que es el tema de NUM. ¿Qué es eso de NUM? Voy a buscarlo acá para que veamos todos qué significa. O si quieren lo buscamos aquí en Wikipedia, con eso no hay problema, para que veamos de qué se trata. Python es NumPy es una extensión de Python que le agrega mayor soporte de vectores y matrices, que tiene unas funciones matemáticas de alto nivel, bla, bla, bla. Pensé que iba a ser algo mucho más explicativo, pero no. Mostramos acá. ¿Qué es NumPy? NumPy, hagan de cuenta que es como que algo que nos provee un conjunto de herramientas muy útiles que nos permiten hacer operaciones de manera mucho más rápida en Python, sobre todo si estamos trabajando con matemáticas y cosas así. Entonces, por ejemplo, si esto en el momento, eh, entonces esa librería permite, por ejemplo, calcular, tiene funciones trigonométricas, generar matrices, hacer operaciones sobre matrices, resolver sistemas de ecuaciones lineales, hacer operaciones sobre grandes conjuntos de datos, cosas de ese estilo. Vamos a ver algunas cositas básicas del NumPy y entonces, dicho eso, voy a poner acá, aquí debajo, vamos a poner algo que se llame links, referencias. Entonces vamos a poner aquí en documentación, en un, ¿vale? Voy a ponerles también la documentación de Python. Un segundo. Okay.
documentación de NumPy, la documentación de Python, voy a buscarla ahora. Python. La documentación siempre, siempre es un buen lugar, porque nos dice, hey, esta función tiene tales argumentos, ya vamos a ver qué significa eso, o tal cosa funciona así y eso, ¿cierto? Es un buen lugar siempre. NumPy de Python, voy a ponerle aquí Stack Overflow. Stack Overflow es un lugar, uno nunca entra a Stack Overflow directamente, sino que siempre uno está buscando un error y allá siempre, siempre está. Siempre hay gente que pregunta por cosas así. Por ejemplo, voy a buscar, por ejemplo, no sé qué se me ocurre, Stack Overflow. Miren, por ejemplo, yo el otro día estaba buscando cómo leer un píxel de una imagen en Python. Entonces, how to Python. Yo busco en Google, si se dan cuenta, está esta página. Esta página es una comunidad de gente programadores donde, como un foro, ¿no? Hay gente que hace preguntas y gente que responde. Siempre también es un buen lugar cuando uno tiene errores. Pueden preguntar siempre, entonces ustedes preguntan y si hay gente que le responde, miren que hay bastante respuestas siempre. Es una comunidad bastante grande y es un buen lugar porque hay gente que responde y pues hay ciertos lineamientos sobre las respuestas que les aseguran que tengan respuestas de buena calidad, ¿vale? Entonces también es un buen lugar como de asistencia. Bien, entonces está NumPy, poner aquí el link de Anaconda también. Anaconda. Bien, entonces ahí les dejo los links para que los consulten posteriormente. Ok, excelente. Sí, o sea, y créanme que, digamos, hay una comunidad gigantesca alrededor de Python y estas cosas que, digamos, dificulta que uno se quede varado haciendo cosas. Y uno nunca termina de aprender algo, o sea, siempre hay cosas que a uno se le escapan y la documentación o esos foros son buenos lugares para refugiarse, para ir y asistir. Entonces, NumPy, les comentaba, tiene unas funciones, tiene unas cosas que les permiten, digamos, hacer ciertas operaciones y cosas así de manera sencilla. Entonces, miren, aquí hay una guía para principiantes de NumPy. Voy a poner esta aquí. Nunca la he visto, primera vez que la veo, la verdad. Okay. Documentación de Python, de NumPy. Hacerla aquí. Bien, entonces aquí les hablan de cómo importarle y todas esas cosas así. Viene que hasta les enseñan cómo hacer gráficas. Ahí, interesante. Ahora, viene que hay un montón de cosas aquí. Hay una guía rápida de inicio y todo eso. Bien, NumPy. Entonces, NumPy es un conjunto de herramientas que permite ejecutar ciertas funciones matemáticas de manera sencilla. Digamos, no tienes que implementar, recorrer un vector y cosas así, sino que él te permite hacerlo. Entonces, vamos aquí, vamos a decir aquí import NumPy. Entonces, aquí para importar NumPy.
¿Qué significa importar? Significa tener acceso a su catálogo de funciones. Escribimos import numpy, ¿vale? Entonces, si lo import numpy, ya puedo hacer cosas como esta. Vamos a decir aquí numpy, print, numpy, coseno de pi. Vamos a ver qué da eso. Menos 1.0, ¿cierto? Todos sabemos que el coseno de 180 es menos 1, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, puede ser bastante útil respecto a eso. Y esto es solamente el comienzo. Ahora, ustedes dirán, no, entonces tengo que escribir numpy cada vez que yo voy a ejecutar una función. La respuesta es no necesariamente. Entonces, esto es una manera de importar numpy. Otra manera es la siguiente. Si yo, si yo sé que solo voy a usar estas dos funciones, yo le digo, oye, de la librería numpy, impórtame a coseno y a pi. Entonces, hago esto. Pues, ¿qué significa eso? Que como lo importé de esta manera, no es necesario escribir numpy antes de usarlo, sino que lo va a hacer directamente, como se pueden dar cuenta. Sin embargo, la forma que yo más les recomiendo y que es lo que yo hago siempre es la siguiente. Vamos a decir importar numpy. ¿Qué significa eso? Importa la librería y le asigna el alias entonces significa que en lugar de escribir numpy yo escribo solamente np y pues el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Esta es mi forma recomendada. Mira aquí, al menos por experiencia personal, lo que yo siento que es más útil, más chévere. Entonces, tengo un ejemplo introductorio de lo que es numpy. Puedo hacer más cosas, claro. Por ejemplo, voy a decirlo aquí, A va a ser, ¿qué hace esto? Ya les muestro. 10, paso. Esto aquí, por ejemplo, me va a crear con valores, un vector con valores de 0 a 9. Que vamos a ver, print A. Ahí está, 0, 9. ¿Sí? También puedo hacerlo 0. K 0.5 y así sucesivamente, ¿vale? Ahora, vamos a tener esta lista aquí A, vamos a tener la lista B aquí, va a ser entre 0, no sé, entre 10 y 20. Ahí con paso 1. Y vamos a poner la lista A, y aquí la lista B. Ahí está la lista. NumPy me permite hacer operaciones sobre esas listas, sobre esos vectores de manera sencilla. Por ejemplo, voy a decir que C va a ser igual a quién, A más B. Vamos a ver qué da eso. Ahí está. Si se dan cuenta, me permitió sumar. Me giré aquí. A igual a B igual a y C igual a. Entonces A es esto, B es esto y C es esto. Si se dan cuenta, 0 más 10 da 10, 1 más 11 da 12, 2 más 12 da 14 y así sucesivamente. Eso sumó elemento a elemento. También, naturalmente, puedo restarlos. Así aquí, por ejemplo, B menos A
y ahí también está el resultado. Naturalmente va a dar todo 10, ¿cierto? También puedo multiplicar todo un vector por un escalar, voy a multiplicar todos los elementos de B por 2 y voy a restarle A, y eso me va a dar esto. Claro, por ejemplo, 2 por 19 da 38, y 38 menos 9 me da 29. ¿Sí lo ven? Entonces, estos vectores que crean NumPy son bastante versátiles. Permiten hacer este tipo de operaciones sin problema alguno. Vamos a un tercer ejemplo. Voy a escribir aquí, va a ser igual a 2 por B sobre A. Ups. Un segundo. Ok. Y aquí el problema es que hay un 0, entonces por eso le voy a sumarle 1 a todo el vector. Y bueno, sigue habiendo problemas de eso. Mejor hago solo elementos. Perdón, eso me fue acá en el comentario y no acá en el de arriba. Entonces, si se dan cuenta, aquí por ejemplo dije, hey, esto es 2b sobre a más 1. Entonces él está dividiendo elemento a elemento, es decir, 2 por 20 da 20, ¿cierto? Sobre a más 1. Entonces, a más 1, ¿qué es? Aquí va a dar 1. 20 sobre 1, 22 sobre 2, da 11. 24 sobre 3, que da 8. 26 sobre 5, sobre 4, perdón. Sobre 5, perdón, que da 6.5 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, permite hacer unas operaciones sobre elementos completos sin mayor dificultad. ¿Hay alguna pregunta al respecto de esto? ¿Sobre esto? Ok, entonces vamos a terminar con un ejemplito aquí. Vamos a poner, por ejemplo, voy a crear, ya les digo que es space. Voy a crear elementos entre pi y menos pi. Esto lo que hace es muy similar a este arrange, pero la diferencia está en la separación de los elementos, que él la define de manera automática, ¿sí? No es uno quien la define, es él quien la define. Entonces, naturalmente puedo hacer operaciones sobre eso. Entonces voy a llamar f, voy a decir ahí, esto es np va a ser a, seno de a. Vamos a ver qué da eso. Voy a llamar esto x, aquí va a ser x. Y igual a seno de x. Y puedo decir aquí y1 seno de x, y2 va a ser igual a coseno de x. Y si se dan cuenta, eso calcula la función sobre todos los elementos del vector. ¿Sí? Obviamente aquí no se entiende mucho, pero miren que aquí está menos pi, aquí está el de coseno de pi, y aquí está eh, el seno de menos pi y seno de pi, que es 0, pero por cuestiones de la máquina y eso, siempre va a dar un número muy cercano a 0. ¿Vale? Ahora, quiero terminar con el tema de las gráficas. Entonces, aquí les mostré el potencial de estos vectorcitos de NumPy y que se pueden hacer operaciones completas sobre todos los elementos del vector. Y bueno, antes de seguir, antes de terminar, por ejemplo, voy a poner aquí, esto va a ser elementos entre 0 y 100, separados por 3. A ver, A es su elemento. Yo puedo decirle ahí, dime cuál es la media de ese vector. Dime cuál es la varianza de ese vector.
No sé, dime cuál es la suma de los elementos de ese vector. ¿Sí? Aquí media. O sea, y así como están las operaciones, hay muchas más. No son las únicas. Suma. Y que está preguntando, y entonces la versión estándar. Entonces la versión estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Miren que también tiene una función para la raíz cuadrada. Entonces aquí están esos resultados. ¿Sí? La media de los elementos, la varianza, la versión estándar. Y hay muchas funciones. O sea, por ejemplo, voy a buscar aquí multidocs, stats. Mira. Entonces, miren que aquí funciona. Está la visión estándar de los vectores, está la media, la varianza, está la mediana, la media aritmética eh, y todo eso. ¿Sí? Y aquí están, por ejemplo, los coeficientes de correlación, la correlación cruzada, la covarianza. O sea, hay muchos elementos, muchas funciones que esto nos permite hacer sobre un conjunto de datos. Entonces, y estos aquí son solamente ejemplos, no son los únicos, es lo que quiero indicar. Bien, entonces seguimos acá. Eh, Permite hacer esa operación muy rápidamente sobre un vector. Ahora bien, gráficas. Quiero mostrar el tema de las gráficas para terminar, para que hagamos por lo menos algo que no sea consola hoy. Eh, las gráficas se hacen, bueno, no todas, con esta librería que se llama Matplotlib, que está asociada con NumPy y todo eso. ¿Sí? Voy a ponerle aquí esta galería y algunos links que tienen que ver con ejemplos, una guía para usuarios de tutoriales, introductorios y todo eso, y una lista de comandos, ¿vale? Entonces vamos a ponerles todo eso ya para que les quede. Créanme que yo es la hora y todavía reviso esas cosas porque siempre hay cosas que uno quiere hacer y digamos el tema de la gráfica es esencial, ¿no? La idea es que siempre tengamos gráficas con sus rótulos, sus leyendas, con los ejes X, con colores y todo bien hecho, ¿cierto? Entonces, voy a poner aquí, listo, en Matplotlib. Sí, ok. Entonces, un segundo. Acá, lista de comandos. Guía. Aquí ejemplos. Bien. Entonces, y pues en estos ejemplos, o sea, hay muchas, miren todos los ejemplos de gráfica que se pueden hacer, ¿sí? Y pues unas gráficas son obviamente un poco más difíciles de hacer, pero digamos ya ven uno que tanto aprende de eso, ¿sí? Entonces,
miren que hay muchas opciones, muchas cosas chéveres que se pueden hacer con esta librería. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí están los ejemplos y están el código para hacerlas. Bien, entonces esa le importamos, por lo general se hace así, en una buena manera, será librería, escribo aquí, la librería, Matplotlib nos permite hacer gráficos. Entonces, bien, tenemos esta X y tenemos esta Y, esta función Y1, esta función Y2, están los valores. Si yo quisiera, por ejemplo, graficar PLT, plot, vamos a graficar AX versus Y1. Vamos a ver qué sucede. Ok. Linspace hace un vector y este es el valor mínimo y este es el valor máximo de los elementos del vector. Voy a poner un ejemplito acá arriba. Por ejemplo, clean space entre 0 y 5. Entonces aquí está 0, y ya está 5. ¿Sí ves? Valor mínimo 0, valor máximo 5. ¿Sí queda claro? Entonces 0, valor mínimo, valor máximo 5. ¿Sí queda claro, Angélica? ¿Y qué define? La verdad no sé porque, o sea, él lo que hace siempre es como que definir ese espacio como que, digamos, lo suficientemente separados. Nunca me he preguntado eso, simplemente es bastante útil, pues, porque, digamos, lo separa de manera bastante, digamos, necesaria. Ya, y eso lo hay que mostrar aquí con la gráfica. Miren, si se dan cuenta, vale, de nada. Si se dan cuenta, voy a hacer dos ejemplos aquí. X igual np.arrange, lo mismo, pero con arrange.py. Aquí decimos esto va a tener un espaciado de 0.5. Si se dan cuenta, cuando lo hago con este arrange, con el espaciado de 0.5, se nota, no se nota completamente rectilínea, ¿cierto? Sino que se ven como ciertas partes rectilíneas, perdón, ¿cierto? Cuando lo hago con Linspace, ¿qué sucede? Es una gráfica mucho más limpia. ¿Sí lo ves? En esa parte de Linspace le gana Orange. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo. Por eso solo Linspace a la hora de hacer gráficas. Ahora bien, quiero recalcar algo aquí antes de continuar, y es que yo puedo tener, por ejemplo, valores definidos por mí mismo y sin problema alguno, eso él lo va a graficar. Está aquí plt.plot x versus y plt.show. Entonces, si se da cuenta, aquí está 1, 4, 2, 9 y 3, 10. 1, 4, 2, 9. Podemos activar la grilla. Creo que era así. No se me equivoco. Sí. 1, 4, 2, 9 y 3, 10. ¿Sí? También puedo hacerlo o tenerlo en alguna parte y graficarlos. Esto es un ejemplo acá también. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Puedo decirle, por ejemplo, color, perdón, puedo definir color y todo esto. Aquí vamos a decirle, por ejemplo, que el color va a ser rojo. Creo que, ¿sí? O puedo hacerlo de manera abreviada, poniendo solamente la R. También puedo cambiar el estilo, que sea un más en lugar de un menos.
Vamos a graficar al tiempo de 1 y de 2 y esto vamos a ponerla en así. Entonces son dos ejemplos de gráficas. Puedo cambiar el ancho de la línea, 15 por ejemplo, y se va a ver mucho más la línea, ¿cierto? Obviamente es un tamaño ya muy exagerado. Eh, Puedo, por ejemplo, o sea, hacer muchas cosas, o sea, pero por lo general esto es lo que uno utiliza. Ahora, puedo también ponerle un título a mi gráfica. Vamos a poner aquí, por ejemplo, seno versus coseno, un título, y puedo cambiar la fuente, el tamaño de la fuente, no sé, disculpen, a mi conveniencia, ¿sí? Puedo, por ejemplo, ponerle un rótulo a cada cosa. Entonces aquí, la primera gráfica que pusimos fue seno de x. Disculpen. Y la segunda gráfica que pusimos fue coseno de x. Entonces aquí está. Tengo que cambiar esto porque está muy exagerado. Y ahí está nuestro rótulo. ¿Sí? Podemos activar la grilla y todas esas cosas. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? Ok. Digamos, como les comento, hay muchas opciones de hacer gráficas y digamos, eh, siempre es bueno tener gráficas que sean descriptivas y todo eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá debajo. Eh, Vamos a escribir, por ejemplo, no sé qué se me ocurre. Un ejemplo cualquiera. Entonces, vamos a poner aquí x igual entre 2000 y 2019, 2020, con paso 1. Y vamos a poner aquí y igual exponencial, esto es Euler a la algo, Euler a la x, y aquí vamos a poner, eso es muy exagerado, 3 cuadrados. Vamos a poner aquí, por ejemplo, lt plot ax versus y vamos a mostrar la gráfica. Esto no lo omitan porque hay problema. Entonces, un segundo. Algo que sea como más curvo, porque muy grande. Es un espacio-tiempo más grande. Segundo. Bueno, y es que va así. Bien, 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 espérate. Entonces, bien, vamos por ejemplo, aquí vamos a poner los L aquí vamos a poner año, por ejemplo. Ahí está año y lo podemos cambiar el rótulo con size, el tamaño de la fuente, 15. Ahí está año. A la Y la vamos a poner en datos, no sé, lo que sea.
Ahí está, entonces aquí está el dato, aquí está año. Aquí vamos a poner, por ejemplo, el título, número de tal cosa desde entre el año 1000 al 2020, ¿sí? Y naturalmente podemos cambiar el título. Font size igual a 25, por ejemplo. No voy a hacer ahora, 18, bien. Entonces, gráficas de este estilo son mucho más deseables que, pues, no sé, número de, de Q. Entonces vamos a poner aquí, esto es P, esto va a ser aquí, Q. Se va a hacer log de X menos, un ejemplo cualquiera, no tiene que ser X, P, eso es Q. Perdón, que este, por ejemplo, está esta gráfica y esto me representa algo y esto otra cosa, entonces lo ideal es que, digamos, la persona que ve la gráfica siempre sepa que está viendo. Entonces aquí está datos, aquí está el año, y aquí podemos decir, por ejemplo, PLT Legend. Entonces, la primera que hicimos fue P, ¿cierto? Aquí ponemos P, vamos a hacer Q, ¿sí? Entonces, y podemos cambiar naturalmente el color, el estilo, ¿sí? Entonces, vamos a aumentar el tamaño este, el line width, igual a, no sé, 15, está demasiado grande, 13, 10. Y aquí line width, igual 10 también, ¿sí? Y aquí está. Y podemos poner aquí que quiero que esto sea más grande, esto podemos ponerlo de 15 y así, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, esto es un ejemplo de una gráfica cualquiera, pero si ustedes están graficando datos, o sea, una recomendación en general, más allá de que sea Python o eso, pero siempre que son trabajos académicos hagan gráficas, es que sean descriptivas, ¿sí? Así la hagan en Excel o acá. Entonces, si lo estoy haciendo en Python, estoy mostrándoles cómo cambiar este tipo de cosas, ¿no? Cómo se muestran los rótulos y esas cosas. Aquí se puede cambiar de todo. Pueden cambiar los numeritos que aparecen acá debajo, pueden cambiar esto acá, pueden cambiar el mínimo, el máximo de la escala, de la gráfica. O sea, se puede cambiar de todo. Y también se puede guardar la imagen. Por ejemplo, vamos a decirle PLT y, guardar imagen. Vamos a poner ejemplo 1.png. Entonces, segundo, no recuerdo qué era esto. ¿Qué era? Bueno, miren que ahora mismo tengo una. Te voy a buscar aquí en Matplotlib, guardar imagen. No, perdón, es SafeFig, disculpe. SafeFig para guardar, siempre confundo eso. Entonces, SafeFig me guarda una imagen. Entonces, vamos a ver aquí los archivos. Y en efecto, aquí está mi imagen de ejemplo guardada. Eh, Vamos a verla.
Mm, creo que en Windows 10 es un completo programa para mostrar imágenes. Eh, ha cargado. No se guardó bien. Vamos a ver qué pasó. Ok, y esto es algo muy interesante. A la UA siempre es bueno ver qué pasó y eso. Eh, entonces, y si se dan cuenta, pueden, por ejemplo, ver ejemplos y cambiar aquí que el tipo del archivo, que, y ese tipo de cosas aquí. ¿Vale? Entonces, respecto a esa parte, digamos, tienen como que bastante ayuda. Bien, ¿hay alguna duda respecto a esto? ¿Se encuentran útil? Cuéntenme, por favor. ¿Alguna duda, pregunta? En lo de IM Show, esto, o esto, esto. Esto lo que hace es mostrar las gráficas. De pronto se darán cuenta que, no sé, que si no lo pongo también lo muestra. Pero lo que sucede es que esto pasa aquí porque eh, Colab y estos entornos lo que hacen es mostrar la última variable de salida, siempre. Entonces, como él está haciendo eso aquí, lo de plotear y eso, él lo que va a hacer siempre es mostrarme lo que acabo de graficar, ¿cierto? Esto es lo último que puse aquí. Entonces, aquí puede que salga bien, pero si lo llegaran a ejecutar en otro entorno como PyChart o algo así, no les va a salir. Entonces, siempre pónganlo, ¿vale? Porque si no, no les sale. Entonces, PLD Show lo que hace es mostrar de verdad la salida de la imagen, ¿vale? A veces uno lo mide porque dice, no, que si no lo pongo igual va a salir, pero no. Lo ideal siempre, siempre es poner el PLT y M Show. Eh, y digamos, siempre, siempre hay como que un montón de opciones y de formatos que uno no conoce, ¿cierto? Por eso es importante siempre el tema de la documentación y todo eso. ¿Qué otra cosa quería decirle aquí? Definition, legend, ok. O sea, preciso sobre el tema de las gráficas. Ahora, eh, digamos, todas estas cosas ¿sabes? En conjunto, pues pueden significar, pues, un buen proyecto, cosas así. Digamos, todo el tema de hacer gráficas, imágenes y todo eso. Maplery permite hacer muchas cosas. Histogramas, se pueden hacer incluso mapas. O sea, vamos a ver qué por acá. Más o menos eso, exacto. Porque, por ejemplo, yo puedo crear varias imágenes, ¿sí? Entonces puedo tener varias imágenes y puede que no me salga algo. Porque a mí me ha pasado una vez, quería mostrar como, generaba como 5 gráficas y solamente me mostraba la última y decía, ay, pero ¿por qué? Y el problema que estaba teniendo era justamente que no ponía plt.show. Entonces, claro, estaba mostrando la última imagen, pero las imágenes anteriores nunca me las mostraba, precisamente por eso, ¿sí? Uno puede tener varias imágenes
Entonces, eso puede significar problemas a la hora de mostrar el resultado, porque solamente va a mostrar la última, ¿vale? Eh, miren que aquí está como que otro estilo de línea, tema de colores, de distribuciones, de este tipo, gráfico de detalle, de hojas. O sea, hay muchos ejemplos aquí. Pueden poner texto en una imagen, cosas de este tipo, ¿sí? Cosas que de pronto en un futuro puedan tener que usar. Por ejemplo, a lo que sean, por ejemplo, que ingeniería eléctrica, electrónica, miren este ejemplo, un, que un dipolo eléctrico están todas las temas de los vectores y cosas así, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está el ejemplo implementado y todo eso. Entonces, con lo que aprendieron hoy, pueden más o menos tener como que una idea de cómo funcionan esas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar hasta aquí hoy. Por ahí creo que se va a coordinar una segunda sesión para ahondar más en otros temas. Hoy, digamos, algunos de pronto encontraron algo que muy repetitivo, pero es porque pues hay estudiantes de primer semestre, ¿cierto? No, no todos hemos visto algoritmia. Entonces hay cosas que pues no es como que necesario ahondar por ahora. Pero sí que tengan una idea general de cómo funciona Python, de qué cosas hay sobre Python, eh, links para documentarse, informarse y todo eso, ¿cierto? Entonces, digamos, esto es una buena base para empezar, un buen lugar de comienzo. Entonces, les comentaba, por ejemplo, esto de la documentación, de lugares para preguntar y pues, de diferentes herramientas para programar en Python, de Google Colab, de Anaconda, de PyCharm, de Visual Studio Code. Entonces, digamos, con esto ya pueden empezar a explorar. Créanme que es bastante completo lo que vimos hoy. Entonces, digamos que en parte ya va en cada uno. eh, si se pone como a explorar, a ver ejemplos, a decir, hey, ¿qué pasa si yo cojo esta información y la grafico y todas esas cosas así? ¿Sí? Entonces, eh, espero que haya sido de utilidad, que hayan aprendido, que te haya quedado algo que les haya llamado mucho más la atención el tema de Python, de programar y todo eso, que digamos sirve tanto para su vida estudiantil, digamos, o para la vida profesional si van a trabajar, no sé, en investigación, hay que hacer gráficas, procesar datos, transformarlos, graficarlos, porque digamos los datos en blanco no significan nada, sino que todo cuando se transforma a gráficas o resultados, como tiene un significado cierto, ¿sí? Entonces, espero que haya sido de provecho. Muchas gracias a todos por asistir y no sé, nos estaremos viendo en una próxima sesión. Ya veremos pues, qué temas vamos a tratar y todo eso. Entonces, bueno, gracias a todos por asistir y pues les comentaba que pues se les estará compartiendo el link de esto para que tengan acceso a él y pues puedan en un futuro como que guiarse de aquí por lo menos en un comienzo. ¿Vale? Pues de nada a todos. ¿Vale? Vale, nada.